Bueno, vamos a empezar con el tema de tumores de mediastino, que es el tema más árido de los que vamos a revisar hoy día en la mañana. Los tumores de mediastino es una denominación genérica para un grupo muy heterogéneo de patologías, ¿ya? Vamos a ver que la ubicación y la composición de una masa son fundamentales para el diagnóstico diferencial. Las lesiones más frecuentes en el mediastino anterior son las 4T. Más adelante en la presentación vamos a definir cuáles son esas 4T. Las lesiones del mediastino medio habitualmente son lesiones quísticas, y vamos a ver que dependiendo de la ubicación y de las características de estas lesiones quísticas podremos inferir de dónde se originan, y las lesiones del mediastino posterior habitualmente son tumores de origen neurogénico. Para empezar, un poquito un recuerdo anatómico. El mediastino es el espacio comprendido entre las dos pleuras mediastínicas, que queda por detrás del esternón y por delante de la columna vertebral y la cara anterior de las costillas torácicas, digamos. Se divide anatómicamente en 4 o 3 según el autor. Habitualmente nosotros en cirugía lo dividimos en 3 zonas anatómicas: el mediastino anterosuperior, que comprende el mediastino anterior y superior. Esos dos los agrupamos en uno solo. El mediastino medio y el mediastino posterior, ¿ya? En el mediastino anterior, que como se muestra acá, va desde la cara posterior del esternón, pasando por el centrofrénico y la cara anterior del pericardio, hasta el opérculo torácico o la cara inferior de la primera costilla. Tiene timo, habitualmente, grasa mediastínica y linfonodos. Eso es lo que podemos encontrar en el mediastino anterior. En el mediastino medio o mediastino visceral, vamos a encontrar el corazón, el pericardio, la aorta ascendente y la aorta transversa, las venas brachiocefálicas, estructuras nerviosas, la tráquea, bronquiofuente y linfonodos, ¿ya? Y en el mediastino posterior está la aorta descendente, el esófago, la vena ácido, ganglios y nervio autonómico y linfonodos. Entonces, dependiendo y sabiendo qué es lo que hay en cada espacio del mediastino, podremos también suponer que de esa estructura se van a originar los tumores que vamos a encontrar en cada espacio. Habitualmente los tumores de mediastino son un hallazgo incidental, o sea, el paciente muchas veces no consulta por síntomas o consulta por síntomas muy vagos, por tos, y uno le toma una radiografía, como se ve en la foto, y encontramos un tumor de mediastino. Por ejemplo, en la radiografía que se ve a la izquierda está la silueta del pericardio, y además de eso hay una segunda silueta que pudiera corresponder a un tumor. Lo mismo en el topograma de la derecha, donde está la silueta del corazón, ¿cierto? El hemitórax derecho, que se ve relativamente bien, y esta gran masa como polilobulada, ¿cierto?, que se ve en el tercio medio del hemitórax izquierdo y que desplaza las estructuras del mediastino, como se ve, desplaza la columna de aire de la tráquea, y por lo tanto uno asume que eso es un proceso expansivo, que ocupa espacio. Uno tiene que tener una alta sospecha y el riesgo de malignidad se puede estimar en base a la ubicación de la masa. No es lo mismo tener una masa en el mediastino medio, como ya dijimos son lesiones quísticas, que tenerla en el mediastino anterior. La edad del paciente: habitualmente los tumores del mediastino anterior se presentan en pacientes jóvenes, y la presencia o ausencia de síntomas, ¿ya? El riesgo de malignidad según la ubicación, como les decía, 2/3 de los tumores del mediastino son benignos, ¿ya? O sea, en total, la mayoría de los tumores del mediastino son benignos. Sin embargo, la malignidad del mediastino anterior es de un 59%, la malignidad del mediastino medio un 29% y la malignidad del mediastino posterior un 16%. Y según la edad, los linfomas y el teratoma, que son lesiones malignas, se presentan en gente joven. O sea, si yo encuentro un tumor de mediastino anterior en un paciente joven, lo más probable es que eso sea una lesión maligna, ¿sí? Respecto a los síntomas, hay diferentes síntomas y el riesgo de malignidad según la sintomatología, ¿ya? Los tumores malignos
se hacen sintomáticos en un 85% de los casos. Y los tumores benignos, un 46%. O sea, si el paciente tiene síntomas, ya no juega el tiro a que es un tumor maligno. Los síntomas más frecuentes son la tos, en un 60% de los pacientes, el dolor torácico, un 30%, y puede haber fiebre, calofrío, síntomas B, en un 20%. Y los síntomas los podemos clasificar en síntomas localizadores, es decir, que nos permiten predecir dónde está el tumor, y síntomas sistémicos. La tabla muestra lo que les acabo de mencionar. Hay estructuras anatómicas o cuando se afecta una estructura anatómica en particular, vamos a tener distintos síntomas localizadores. Por ejemplo, si tenemos afectación de la tráquea o de los bronquios, va a haber disnea, puede haber una neumonía post-obstructiva, atelectasia o hemoptisis, ¿sí? O sea, compromiso de la vía aérea. Si lo que se compromete es el esófago por invasión local, puede haber disfagia. Si tenemos invasión del cordón espinal o la columna vertebral, puede haber parálisis, ya sea paraparesia, paraplegia. Si hay parálisis del nervio o invasión del laringio recurrente, puede haber disfonía o parálisis de las cuerdas vocales. Lo mismo pasa con el nervio frénico, donde vamos a ver parálisis diafragmática, y eso se traduce en que puede haber disnea o en la radiología puede haber un ascenso del diafragma del lado comprometido. Si se compromete el ganglio estrellado, podemos tener un síndrome de Horner, ¿cierto? Y si ya hay una invasión masiva del mediastino con infiltración de los grandes vasos del mediastino, podemos tener un síndrome de vena cava superior. Ahora, los síntomas sistémicos son síntomas que no tienen que ver con la relación con la ubicación anatómica del tumor, pero que se asocian con algunos tumores en particular. Por ejemplo, la asociación más conocida es la de la miastenia gravis con los timomas. Además, el timoma se puede asociar con la enfermedad de Whipple, por ejemplo, con un megaesófago, con miocarditis, etc. Cuando tenemos síntomas o un síndrome carcinoide, por ejemplo, un síndrome de Cushing y de causa no precisa, podemos estar sospechando un timoma también o un tumor carcinoide. Si el paciente, un hombre joven, por decir algo, se presenta con hipertensión y descartamos otras causas de hipertensión secundaria, podemos pensar en un feocromocitoma, un ganglioneuroma en el mediastino. Y así, hipercalcemia, un adenoma paratiroideo, un linfoma, hipoglicemia, puede haber un mesotelioma, un teratoma, un neurosarcoma. ¿Ya? La hipoglicemia también se asocia con algunos tumores de la pleura, como el tumor fibroso solitario de la pleura. Si tiene fiebre de origen desconocido, lo que les decía, síntomas B, linfoma. Entonces, los síntomas localizadores nos van a permitir predecir la ubicación anatómica de un tumor, y los síntomas sistémicos nos van a permitir sospechar un tipo de tumor, pero sin predecir efectivamente dónde está. Ahora, ¿cómo se estudian estos tumores? Primero, hay marcadores tumorales. Está el receptor de anticuerpos antiacetilcolina, que puede ser positivo en tumores del timo, sobre todo en presencia de miastenia gravis. ¿Ya? Alfa-fetoproteína, si estamos pensando en tumores germinales. La subunidad beta, lo mismo, tumores germinales. Y la LDH puede ser seminomas y linfomas. Estos marcadores tumorales no es que se le pidan a todos los pacientes con tumores de mediastino, pero sí son importantes cuando ya sabemos qué tipo de tumor de mediastino o estamos pensando que es un tumor germinal, por ejemplo, porque la respuesta de los marcadores tumorales nos puede servir para el seguimiento de los pacientes. Actualmente el estudio inicial de un tumor del mediastino es el TAC, con contraste. ¿Ya? Caracteriza la relación de la lesión con las estructuras vecinas, identifica estructuras quísticas, vasculares y de parte blanda, y por lo tanto con esa información nos permite predecir una cierta etiología. La resonancia magnética nos permite evaluar el grado de invasión de las estructuras vecinas y planificar una cirugía, sobre todo la resonancia dinámica. ¿Ya? Puede estar indicado el estudio histológico, ¿sí? Con las imágenes nos queda claro el diagnóstico más probable, y esto se refiere por ejemplo, al timoma, que lo vamos a ver más adelante, donde las lesiones malignas, si uno trata de buscar una histología preoperatoria, pudiera existir el riesgo de diseminación. Esto es lo que les comentaba de la resonancia magnética dinámica. En la imagen se ve un tumor de mediastino anterosuperior, que es lo que está ahí,
y que está íntimamente relacionado con el pericardio. Entonces, lo que nos permite la resonancia dinámica es evaluar si el tumor con los movimientos del corazón se mueve también. Si el tumor estuviera fijo al corazón, implica que está invadiendo probablemente el pericardio y eso cambia un poquito el abordaje quirúrgico. Ahora, en esta resonancia, por suerte para el paciente, se ve claramente que el tumor no se mueve con los movimientos del corazón y por lo tanto asumimos que no lo infiltraba el pericardio y se operó. ¿Ya? Este es un paciente acá de Talca que se operó en Santiago. En pacientes con sospecha de tumores germinales debe realizarse una ecografía testicular siempre para excluir la presencia de un tumor germinal primario porque no es raro que el tumor del mediastino se pueda ser un tumor o una manifestación secundaria de un tumor primario testicular, ¿ya? Y por supuesto, antes de la ecografía, un buen examen físico. El diagnóstico es la biopsia, como siempre en oncología y en todos los tumores. La biopsia, bueno, ahí vamos a definir el tipo de biopsia que vamos a realizar en base a la ubicación del tumor y las características del paciente. Por ejemplo, en la foto se muestra un escáner donde hay un tumor del mediastino anterosuperior, ¿sí? Una masa irregular que está en íntimo contacto con la parte transversa de la aorta y que además tiene derrame pleural y tiene una lesión pulmonar. Por lo tanto, este paciente lo más probable es que sea un paciente en etapa 4. Entonces ya aquí la diseminación no es tema. Ya llegamos tarde a ese momento. Y por lo tanto la biopsia percutánea es la mejor opción. O sea, un paciente metastásico habitualmente tratamos de ir de lo menos a lo más invasivo. Cuando tenemos una biopsia percutánea, su sensibilidad va entre un 74 y un 77%, pero dependiendo del tumor puede ir hasta un 100%. En los linfomas, la biopsia percutánea resulta no diagnóstica en 3/4 de los pacientes. Y ahí habitualmente el patólogo pide una muestra un poquito más grande porque tienen que hacer citometría de flujo y otro tipo de estudios para lograr el diagnóstico del linfoma. Cuando tenemos lesiones más centrales, más cercanas a la vía aérea, no necesariamente estando directamente en la vía aérea, pero sí cerca de la vía aérea, podemos hacer esto que se conoce como EBUS, que significa Endobronchial Ultrasound. La foto muestra en qué consiste el examen. Se hace una broncoscopía. Es un broncoscopio flexible que en su extremo más distal, en la punta, tiene un transductor ecográfico, ¿ya? Y con eso vamos viendo por ecografía las estructuras que queremos biopsiar y además cuenta con un canal de trabajo por el cual se introduce una aguja y con esa aguja se toman muestras por punción a través de la vía aérea, guiada por ecografía. En eso consiste el examen y tiene bastante buenos resultados. Ya pasando a las biopsias quirúrgicas, primero tenemos las mediastinoscopías con una mediastinotomía anterior, por ejemplo, el procedimiento de Chamberlain, que uno hace una incisión en el tórax y a través de ahí ingresa y hace una mediastinoscopía anterior. Esta también es una mediastinoscopía, pero cervical, es la más habitual, con la que se pueden biopsiar habitualmente ganglios del mediastino o tumores del mediastino anterior superior, porque está por delante de la tráquea, como ustedes ven. Es un procedimiento que no está exento de riesgos y riesgos mayores. O sea, cada vez que uno hace una mediastinoscopía, tiene que hacerlo en pabellón bajo anestesia general, con el paciente listo para realizar una esternotomía media, que implica hacer una incisión media en el tórax y cortar el esternón para acceder al mediastino, porque las estructuras vasculares que pueden lesionarse en este procedimiento sangran mucho. O sea, la vena innominada, la ácido, la cava, se pueden lesionar en este procedimiento durante la toma de biopsia. Cuando hay tumor, habitualmente la anatomía no es normal y por lo tanto tiene alto riesgo de una lesión vascular y terminar en una esternotomía. Por eso les decía que lo que preferimos hoy en día es ir de menos a más y gracias a Dios tenemos métodos diagnósticos no tan invasivos, ¿ya?
Siguiendo con las biopsias quirúrgicas, tenemos la videotoracoscopía. Dijimos que íbamos de menos a más. Esto ya implica anestesia general, ¿cierto? Con intubación selectiva, es decir, que desinflamos un pulmón, el del lado que vamos a operar, para poder operarlo, porque si no, no haríamos nada con el pulmón inflado. La ventaja que tiene es que nos permite biopsiar la pleura, nos va a permitir biopsiar el parénquima si es que fuera necesario, y además el mediastino. Básicamente esas son las alternativas de biopsia por cirugía. Ahora, pasando de lleno al tema, en el mediastino anterior dijimos que teníamos las 4T, ¿no es cierto? Que son los tumores más frecuentes del mediastino anterior o anterior superior. Y ahí tenemos el timoma, tenemos el teratoma, el terrible linfoma y el bocio intratorácico, ¿ya? De tiroides, por eso es la otra T. El más frecuente es el timoma, es la neoplasia más común del mediastino anterior, tiene una incidencia de 0,15 por 100.000 habitantes. Ustedes se fijan, igual no es muy frecuente. La más común del mediastino anterior es menos de 1 por 100.000. Entonces, los tumores de mediastino no son cosas tan habituales. La mayoría son sólidos, pero hasta un tercio puede tener un componente necrótico, hemorrágico o quístico. 35%, 34% presenta invasión extracapsular, y en eso se basa la clasificación de Masaoka, que vamos a ver un poquito más adelante. Un tercio de los pacientes son sintomáticos, y de esos sintomáticos, un 30 o un 50% tiene miastenia, y un 15% de los pacientes con miastenia tienen timomas. Ahora, como que clásicamente se ha dicho que la relación miastenia con malignidad es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un paciente con un timoma y tiene miastenia, es menos probable que su timoma sea de origen maligno, ¿ya? Si el paciente tiene un tumor de mediastino anterior que es compatible con un timoma y no tiene miastenia, ese es más probable que sea maligno. El timoma se puede asociar con otras enfermedades de la esfera autoinmune, como el lupus, la polimiositis o miocarditis. En el TAC es una masa con densidad de partes blanda, bien encapsulada, bien definida, bordes netos, y que puede tener hemorragia, necrosis o zonas quísticas, como ya decíamos. Hay una gran diversidad histológica, y esa diversidad histológica se asocia con agresividad y sobrevida. Esta es la clasificación de la OMS, que los clasifica en tipo A, B y B del 1 al 3 en relación a sus características histológicas. Esta es la clasificación de Masaoka, del 1 al 4B, que es la más simple en realidad. Ahora, no me interesa que conozcan la clasificación, que se aprendan de memoria la clasificación del timoma, sino que tienen que saber que hay formas de clasificarlo según la invasión. Por ejemplo, el Masaoka 1 es un tumor completamente encapsulado y sin invasión extracapsular. Y eso tiene una sobrevida de 5 años de un 96 a un 100%. Y a medida que va progresando la invasión, por ejemplo, en Masaoka 2 ya tenemos invasión de la grasa que rodea al mediastino, o sea, perdón, al tumor. Puede haber invasión de la pleura mediastinal macroscópica o invasión de la cápsula microscópica, y este ya baja la sobrevida de un 86 a un 95%. Si ya tenemos invasión a los órganos vecinos, ya una Masaoka 3, y una sobrevida de 5 años de un 56 a un 69%, y cuando el Masaoka, cuando el timoma es metastásico, cuando tiene diseminación a la pleura o al pericardio, o hay metástasis linfática o hematógena a distancia, la sobrevida cae dramáticamente a un 11 o a un 50%. ¿De acuerdo? Por eso la importancia de la biopsia percutánea en pacientes que no o que pensamos que no están metastásicos o diseminados. Si ustedes se fijan, en el Masaoka 1, el tumor está completamente encapsulado, no hay invasión de la cápsula, pero si yo lo biopsio, rompo la cápsula directamente. Por lo tanto, pasamos de un Masaoka 1 a 2 y eso influye en la sobrevida. Ese es el argumento teórico en el fondo de por qué los timomas hay discusión respecto a biopsiarlo o no. El tratamiento estándar es la resección, ¿ya? La cirugía es el tratamiento del timoma intratorácico. La quimio o radioterapia adyuvante puede usarse en pacientes fuera del alcance quirúrgico o para completar un tratamiento quirúrgico insatisfactorio o insuficiente.
En pacientes con carcinoma tímico en etapa 2, 3, la tasa de recaída de 5 años sin adyuvancia es de un 53%. Adyuvancia significa tratamiento postoperatorio. Entonces, y con adyuvancia en algunas series llega a un 0%. Por lo tanto, sí tienen indicación cuando la resección no es completa. Cuando la enfermedad es bulky, eso quiere decir que es un tumor muy voluminoso o localmente avanzado, y eso quiere decir que hay invasión de estructuras vecinas, se puede hacer neoadyuvancia, ¿ya? Con quimioterapia. Eso es tratamiento antes de operar. En base a cisplatino con una tasa de sobrevida a 5 años cercana al 80%. O sea, podemos darle quimioterapia preoperatoria al paciente, tratar de que esas estructuras que están siendo invadidas o que el tumor, que era muy voluminoso, disminuya su tamaño para poder operarlo. Y con esa estrategia, la sobrevida a 5 años es cercana a un 80%. El carcinoma tímico es el tumor maligno del timo. Es poco frecuente, habitualmente se da en hombres de edad media, pueden presentar disnea, tos, dolor torácico, dependiendo de la invasión de las estructuras vecinas. A diferencia del timoma, el carcinoma tímico tiene un comportamiento agresivo, más agresivo. Son lesiones heterogéneas con necrosis, pueden tener calcificaciones, y el tratamiento, al igual que en el timoma, es la resección. Y ya vimos el rol de la quimio y la radioterapia. Hay tumores carcinoides que se originan en el timo. Es un tumor maligno similar a otros tumores carcinoides. Me imagino que ya vieron tumores carcinoides con el doctor Barrientos. Tiene una incidencia mayor en la cuarta y quinta década de la vida, se asocia al síndrome de Cushing y las neoplasias endocrinas múltiples. Se presenta o se puede presentar como una masa lobulada del mediastino anterior, invasora con o sin hemorragia o con o sin necrosis. Las metástasis ganglionarias y distancias son frecuentes en el carcinoide tímico, en 2/3 de los pacientes, y el tratamiento también en la cirugía. Me imagino que esto también lo discutieron con el doctor Barrientos. La quimio y la radioterapia habitualmente tienen malos resultados porque tiene pobre respuesta el carcinoide, los tumores carcinoides a quimioterapia. En el mediastino anterior también tenemos tumores germinales, ¿ya? Que estos derivan de las células germinales primitivas que no migran completamente durante el desarrollo embrionario. Son más comunes en adultos jóvenes y son el 15% de los tumores del mediastino anterior. Son más comunes en hombres, pueden ser benignos, como el teratoma benigno. Tenemos los seminomas y los tumores embrionarios, el teratoma maligno y tumores de células germinales no seminomatosas. Los más frecuentes son los teratomas, ¿ya? Son tumores formados por al menos 2 de las 3 capas germinales. La mayoría corresponden a teratomas maduros y radiológicamente son lesiones redondeadas, bien delimitadas, pero con calcificaciones. Lo que uno habitualmente observa en este tipo de tumores es que son tumores que tienen de todas las densidades. Por ejemplo, ahí se ven calcificaciones, que eso podría ser un hueso, un diente. Tenemos lugares del tumor con densidad de partes blandas, si se fijan, eso puede ser grasa, puede ser sangre. Entonces, el teratoma puede tener de todo. Y el tratamiento es la resección. Tenemos el seminoma del mediastino, corresponde a un 25 a 50% de los tumores de células germinales. Cerca de un 10% se presentan como síndrome de vena cava. Ahora, los seminomas tienen muy buena respuesta de radioterapia y por lo tanto el pronóstico es un poco mejor, pese a que se presentan metastásicos. Radiológicamente son grandes masas homogéneas, múltiples, tienen potencial de metástasis ganglionar. Los tumores de células germinales no seminomas son muy heterogéneos, hay varios tipos. También va a depender del tipo de histología que tengan, habitualmente tienen histologías mixtas. 85% son sintomáticos en el momento de la presentación, pueden ser tumores grandes, heterogéneos, con zonas de necrosis y hemorragia. Y acá es donde son útiles los marcadores tumorales. La quimioterapia, en este caso, es el tratamiento de elección, ¿ya? Y tienen muy buena respuesta a quimioterapia. Por lo tanto, la cirugía acá tiene un rol en el diagnóstico, al momento de planificar una biopsia, y eventualmente después de que los pacientes hacen quimioterapia pudiéramos ir a resecar lo que queda de tumor, ¿ya? La parte seminoma, por así decirla, de los tumores de células germinales no seminoma, que son mixtos. Yendo al
a otra T, digamos, tenemos el bocio intratorácico, que es un tumor que se origina en la tiroides. Si ustedes ven en la radiografía, se observa un ensanchamiento del mediastino superior, con desplazamiento de la tráquea y hacia el lado derecho. Van entre el 1 y el 15% de los tumores del mediastino anterior. Habitualmente son pacientes que son eutiroideos, o sea, no es un tiroides hiperfuncionante. Radiológicamente son lesiones encapsuladas y heterogéneas que se continúan con la tiroides en el cuello, o sea, es una masa que baja desde el cuello hacia el tórax. El tratamiento es quirúrgico y acá el abordaje es por el cuello, es por vía cervical, porque hay que recordar que la irrigación proviene de arterias que están en el cuello. Y uno de los fundamentos principales de la cirugía oncológica y de cualquier cirugía habitualmente es lograr un adecuado control vascular. Por lo tanto, si yo lo entro a operar en el tórax, por ejemplo, que no se hace, pero para que ustedes entiendan, si tuviéramos un accidente con la tiroide inferior, que es rama de la carótida, puede haber un sangrado importante y un mal resultado quirúrgico. Por lo tanto, el bocio intratorácico se opera por vía cervical. Y el linfoma primario del mediastino corresponde al 10% de los linfomas. Lo más frecuente es que sea el linfoma de Hodgkin, ¿ya? Radiológicamente, la descripción clásica es que son lesiones policíclicas, o sea que hay imágenes redondeadas, homogéneas, confluentes, ¿ya? Obviamente son sugerentes de adenopatía, y si tiene mucha adenopatía es más sugerente de un linfoma. El rol de la cirugía es diagnóstico en este caso, porque el tratamiento es una excelente respuesta. Ahora, pasando al mediastino medio, los quistes del mediastino representan entre un 12 y un 20% de las masas mediastínicas, y lo más habitual en el mediastino medio es que sean quistes, ¿ya? De origen enterogénico, son la mayoría, entre un 50 y un 70%, y broncogénico, un 7 a un 15%. Los quistes broncogénicos están cubiertos por mucosa ciliada de la vía aérea en el fondo, y contiene glándulas bronquiales y cartílago. Un 40% son sintomáticos, pueden tener tos, disnea o dolor torácico. Radiológicamente son redondeadas, bien definidas, sin realce en el escáner, realce del medio de contraste. Eso quiere decir que capten más contraste que el tejido normal, y puede tener niveles hidroaéreos porque se acumulan secreciones en su interior, como se muestra en esta radiografía. El tratamiento de los quistes sintomáticos, sabiendo que es una lesión benigna y que es de origen de la vía aérea, es quirúrgico. Ahora, los quistes enterógenos son, a diferencia de los quistes broncogénicos, están recubiertos de epitelio escamoso digestivo y pueden contener tejido gástrico o pancreático. Por lo tanto, también pueden acumular secreciones en su interior, y habitualmente los síntomas son por compresión. No son lesiones malignas, por lo tanto, más que invadir, comprimen. Radiológicamente puede ser difícil distinguirlo de los quistes broncogénicos, sin embargo, los últimos frecuentemente, como son de origen originados en la vía aérea, pueden tener cartílago, ¿ya? Y de los quistes enterogénicos, la resección es el tratamiento de elección. En el pericardio también puede haber quistes. Estos se forman como resultado de la persistencia de un receso parietal durante la embriogénesis. Tiene una incidencia de 1 por 100.000. Habitualmente son asintomáticos y radiográficamente son quistes esféricos bien delimitados en contacto con el corazón y el pericardio, ¿ya? La ubicación más habitual es el ángulo cardiofrénico derecho, como se ve en la foto. Acá está el diafragma, aquí está el pericardio y aquí está ya abierto el quiste broncogénico. Perdón, el quiste pericardio. En el mediastino medio también puede haber lesiones de aspecto quístico procedentes de malformaciones de los vasos linfáticos, y estos son los linfangiomas. Son masas solitarias aisladas, benignas. Habitualmente se encuentran en el cuello, 3/4 de los pacientes están en el cuello, y en un 10% eso puede tener extensión hacia el mediastino. Si ustedes se fijan, acá estamos viendo un escáner donde, de hecho, ahí está la subclavia, acá es el ángulo, el vértice de la clavícula del lado izquierdo. Es decir, estamos mirando unos cortes muy altos del tórax. Probablemente este linfangioma provenga del cuello, ¿ya? Habitualmente se identifican en la infancia, radiológicamente parecen quistes y pueden ser interpretados como pericárdicos, aunque el linfangioma tiende a ser loculado. Eso quiere decir que tiene varias zonas quísticas
diferenciadas. El tratamiento es la resección, pero ojo, ¿ya? Estos pacientes pueden complicarse con un quilotórax si es que se nos queda algún vasito linfático abierto durante la cirugía. Y vamos al mediastino posterior, donde ya dijimos que la mayoría de los tumores son de origen neurogénico. Estos derivan embriológicamente de la cresta neural. El 95% de las masas mediastínicas posteriores surge de los nervios intercostales o de la cadena simpática. Se clasifican en base al tipo celular y corresponden a un 20% más o menos de los tumores de mediastino. Hasta un 80% son benignos y casi la mitad son asintomáticos. Entonces probablemente muchos de los que son benignos no los vamos a llegar a ver. Los que se originan de las vainas nerviosas son hartos. No me interesa que se lo sepan. Lo que me interesa es que sepan que existen y en el mediastino posterior la mayoría son de origen neurogénico. Eso es lo que tienen que saber. De los que se originan en las vainas nerviosas, habitualmente son asintomáticos y se descubren incidentalmente. Radiológicamente son masas esféricas bien delimitadas, marginales y adyacentes a la columna, por su origen. Un 10% de estas lesiones pueden crecer a través de los forámenes intervertebrales y dar una imagen de reloj de arena. La imagen de reloj de arena no se ve muy bien acá, pero en realidad es cuando ya el tumor se empieza a meter hacia el espacio medular, porque se mete a través de los forámenes, ¿no es cierto? Entonces empieza a dar una imagen como de reloj de arena. El tratamiento es la resección. Entre los tumores malignos están los neurofibromas, los chonomas, el fibrosarcoma neurogénico, están íntimamente relacionados con la neurofibromatosis, con un riesgo de degeneración maligna de un 5%. Los síntomas neurológicos por invasión son comunes y el tratamiento es la resección, pero son tumores muy, muy difíciles de operar. Habitualmente hay que entrar con el neurocirujano porque, como les digo, como los síntomas están dados por invasión, hay que hacer resecciones extendidas del tórax con vertebral. Por lo tanto, hay que reemplazar esos espacios, esos cuerpos vertebrales y ahí eso lo tiene que hacer el neurocirujano. De los tumores de los ganglios autonómicos, estos vienen de las células nerviosas y no de las vainas, en el fondo. Existe un continuo entre todos los tipos histológicos, es decir, entre los que son más bien diferenciados y totalmente benignos a los que son agresivos. El más agresivo de todos es el neuroblastoma. El ganglio neuroma es un tumor benigno. Está compuesto de una o más células ganglionares y son los tumores más diferenciados de los tumores ganglionares. Radiológicamente son tumores alargados, bien delimitados y que pueden abarcar de 3 a 5 vértebras, como se muestra en la foto. Como les dije, en este espectro pasamos desde el más benigno a el maligno y en el medio tenemos el ganglio neuroblastoma, que es una lesión intermedia, y pueden presentar síntomas ya sea por compresión o por invasión del canal neural. Y el neuroblastoma es una enfermedad que afecta más frecuentemente a niños pequeños, alrededor de los 5 años, es muy, muy agresivo, rápidamente metastásico. Frecuentemente hay necrosis y hemorragia por, como les digo, su grado de agresividad. Tiene alto potencial neuroendocrino y de ahí sus síntomas y tienen un muy mal pronóstico. Entonces, en resumen, cuando decimos tumores de mediastino hablamos de muchas enfermedades. Son muchas histologías, diferentes presentaciones, pero es muy importante la ubicación de la lesión, la edad del paciente y la radiología. Y con esos tres pilares, habitualmente uno tiene una orientación diagnóstica bastante precisa. Lo bueno es que estos tumores casi siempre se operan, ¿ya? Y eso determina el pronóstico. Y la cirugía en realidad tiene rol en todos los tumores del mediastino, ya sea en el diagnóstico, en el tratamiento o en el tratamiento de las secuelas del tratamiento oncológico, ¿ya? Ahora, el síndrome de vena cava superior es una entidad patológica que es una urgencia oncológica. No hay mucha urgencia oncológica, y hay oncológica, por ejemplo, el síndrome de lisis tumoral, la compresión medular es una urgencia oncológica, pero el síndrome de vena cava superior es muy frecuente dentro de la urgencia oncológica. Se produce por cualquier condición que obstruya el retorno venoso hacia el tórax, y eso puede ser
lo más frecuente es que sea por una causa maligna, la primera causa es el cáncer pulmonar, o también hay causas benignas, estenosis venosa, cosas de ese tipo, que pueden producir un síndrome de vena cava sin ser de causa maligna, pero lo más frecuente es que sea el cáncer pulmonar es la primera causa. El diagnóstico es clínico, ¿ya? No necesitamos un escáner de tórax para diagnosticar el síndrome de vena cava superior, y esto es fundamental. Muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque a veces hay informes radiológicos que dicen sugerente de síndrome de vena cava superior, compatible con síndrome de vena cava superior, pero lo que uno tiene que ver son los síntomas del paciente. Eso es lo que determina el síndrome de vena cava superior. No porque lo diga un radiólogo que no está viendo al paciente, significa que lo tiene, ¿de acuerdo? Los síntomas son edema en esclavina, quiere decir del hemitórax superior, cabeza, cuello, extremidades superiores. Puede haber cianosis facial, puede haber circulación colateral. El tratamiento, ya dijimos, primero hospitalizarlo porque es una urgencia oncológica. Requiere tratamiento rápido y mata al paciente en un par de días, horas, a veces dependiendo del momento en que lo diagnostiquemos. Nos ha tocado ver en el hospital pacientes con síndromes de vena cava superior de 17 años, tan jóvenes como eso, y que lamentablemente algunos han terminado falleciendo por un diagnóstico tardío. Por lo tanto, quiero ser súper enfático en esto, el diagnóstico es clínico, ¿ya? El tratamiento es hospitalizado, se inician corticoides en altas dosis, habitualmente usamos dexametasona, se puede dar radioterapia. Siempre es bueno tratar de hacer diagnóstico histológico o al menos tomar la biopsia antes de iniciar el tratamiento oncológico para poder saber qué es lo que tiene el paciente. Y en la actualidad también existe el uso de prótesis endovasculares como una alternativa para el manejo sintomático de estos enfermos, ¿ya? Por ejemplo, acá en el escáner se ve un paciente con derrame pleural, una atelectasia completa del pulmón derecho, y eso que está ahí es lo que debiera ser la cava. Y está filiforme, completamente invadida por un tumor probablemente de origen pulmonar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No hay pregunta. Bueno, son las 9:42. ¿Les parece si hacemos un receso de 10 minutos y seguimos con la clase de empiema? Ya, doctor. Ya. Ok. Ya, entonces, 10 para las 10 nos juntamos. Ya, doctor. Ya. Ok.